Arrancamos. Buenas noches. Ahora vamos a arrancar con el registro de la mano de obra. Comentaba tanto mano de obra directa como mano de obra indirecta, que rebobinando con los elementos del costo, uno de los elementos era la materia prima o material directo, pero también dentro de las materiales se reconocían los materiales indirectos. Y los materiales indirectos se reportaban en costos indirectos de fabricación. La mismo va a pasar con la mano de obra. Está la mano de obra directa, que se va a llevar como un control, y a la par la mano de obra indirecta, que se va a registrar en costos indirectos de fabricación. Para ello, tomando de base lo que está en el itinerario, pero lo que tienen en el itinerario son muchas tablas para llegar a un resultado. El enfoque que yo les planteo es una especie de sábana donde todos los cálculos se van amarrando, no tienen que ser tantas tablas intermedias. Así como con las clases, con las tareas, con la dinámica es, acomódense a la que mejor le va funcionando. Pero el enfoque que manejamos aquí es profundizar o reconocer los derechos que otorga el Código de Trabajo a los trabajadores hondureños, por ende, las obligaciones que tienen los patronos con los trabajadores hondureños. En el caso del Código de Trabajo, vamos a hablar de los artículos relacionados a la remuneración por hora. Cuando se trata de empresa manufacturera, y en algunos casos donde la manufactura tiene ciertos ciclos, donde las personas solo están en unos momentos en específico, suele llevarse la dinámica de control por horas. Y lo que hacen en una fábrica generalmente es tener una especie de Cardex o en estos tiempos ya un sistema biométrico donde se permita registrar el ingreso y la salida de cada uno de los trabajadores con la intención de remunerarle las horas trabajadas normales y en los casos que aplique, las horas trabajadas extra. Dependiendo de los horarios en que sucedieron, el precio por hora cambia y cuando considera extra, vuelve a cambiar. Veamos entonces. Con base al artículo 321 del Código de Trabajo, para que se considere trabajo diurno, se ejerce entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche, o 5 a 19 horas. Hay unos que se sienten más cómodos viendo las horas en 24. El trabajo nocturno, por ende, es el que se realiza de las 19 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Y cuando lo llamemos jornada mixta, es que tiene una combinación de estos. Hay horas diurnas y hay horas nocturnas, pero para que sea mixto no puede ser más de 3 horas. Entonces, porque cuando ya llegamos a 3 horas, empezamos a considerarlo como jornada nocturna. Por eso, y cabe mencionar que cuando sea esta situación, solamente son 7 horas a las semanas. Mientras que un trabajo diurno, por normal, son 8 horas y con la discreción, que con mucha dinámica es que son 9 horas porque estamos contando la hora libre, que es la hora del almuerzo. Cuando se trate que una persona tiene un horario que por fuerza va a estar nocturno, es decir, que empieza a trabajar a las 7 de la noche o empieza a trabajar a las 6 de la tarde, pero se trabaja 7 horas, es decir, 6 horas nocturnas y una diurna, eso se considera jornada nocturna completa. Y solo por el hecho de que una persona trabaje en ese tipo de horario, se va a remunerar con un 25% de lo que se considere jornada diurna. Hola Luis.
Muy bien. En ese contexto, la ley, el trabajo del permitir contratar por hora en ningún momento daba mayor prelación que el código de trabajo. Entonces, el hecho de que fuera por hora significaba que usted no tenía en el contexto como la obligación de hacer todo el ciclo y de tener a una persona toda la jornada. Pero en ese contrato se aplicaban ese tipo de políticas. Pues la hora trabajada dependiendo de la hora que trabajó. Si a usted solo le contratan por 3 horas diarias, por decir un momento, es decir, 15 semanales, le aplicaban la ley por hora para no hacer todo el protocolo de que usted tiene toda una planilla y que lo tiene todo el día con usted. Esa condición se tenía que pagar con base al código de trabajo. Entonces, sí eran dos leyes, pero el código de trabajo siempre tuvo prelación. ¿Qué pasa ahora? Que en lugar de hacer los contratos tan cortos, pues ahora tendrá que empezar a ver cómo hace para efectos de no necesitar tantas horas a un empleado, entonces cómo tiene que segmentarlo. Vienen de regreso para acá. Lo único que pasaba en su momento al trabajar por hora, que, bueno, previo al trabajo por hora era cuando habían tocado el salario mínimo y después del salario mínimo tocaron el trabajo por hora para simplificar contratos. Y en ese proceso, cuando la persona se retiraba, como solo era un contrato por horas, era un contrato por tiempo corto, el proceso de pasivo laboral no se generaba porque eran por corto tiempo. Pasivo laboral lo empezamos a generar después de unos años de corrido. Así que volvemos a las reglas normales, volvemos a esa situación. ¿Se convierte en ilegal un contrato por hora? No. Un ejemplo concreto, la universidad. Los que estamos con la universidad generalmente tenemos un trabajo permanente y a la universidad solo les trabajamos un par de horas a la semana. La universidad, en mi caso personal, aclaro, ¿ok? Yo solo doy 2 clases de 7 a 9, por ende yo estoy con la universidad nada más 8 horas a la semana. No me pueden contratar permanente porque no voy a estar una jornada con ellos. Entonces, aunque se haya derogado la facilidad de escoger como primario la forma de contrato por hora, no se deroga la figura, porque el código de trabajo ya abarcaba cómo pagar las remuneraciones. ¿Cuál va a ser el detalle? Que el que la ley de trabajo por hora dejaba más a discreción que definíamos como trabajo continuo. Y en ese momento es que solo va a estar cierto tiempo, pero si el proyecto continúa, entonces sigue, pero si el proyecto no continúa, no sigue. Algo así le vendían la idea por allá. Código de trabajo, ¿qué pasaba? Pues si el proyecto sigue y el proyecto dura muchos años, genera la factibilidad de que el empleado, cuando lo despidan, lo saquen, de que el empleado pueda ir sigue siendo Secretaría de Trabajo, creo, que no le han cambiado el nombre, han cambiado varios. Pueda ir a la Secretaría de Trabajo y decir, yo le he trabajado permanente, esta empresa me tiene que reconocer pasivo laboral. Ese era el beneficio de la ley por hora, que no generaba pasivo laboral por el corto tiempo. Vuelvo al contexto de su profesora. Para la universidad yo estoy contrato por hora, por ende, durante como 2 periodos de la pandemia no trabajé, no pasó nada. Simplemente no hubo contrato, no hubo remuneración. Cuando me reintegro con la universidad, volvemos a la misma dinámica anterior. Eso es lo que permite la ley por hora. Y ahora, aún así, ya no está como orden principal, pero ya lo abarcaba el código de trabajo. O sea, no fue que le vendieron algo completamente nuevo, la verdad, no es completamente nuevo. Pero sí, se evitaban la situación del pasivo laboral. Ahora, en la plataforma hay un archivo que se llama Planilla, Cálculo de Impuestos sobre la Renta, Seguro Social, Infopi, RAP. Allí cuando se habla del seguro social, yo hasta la fecha sigo todavía con eso porque no se ha definido qué va a pasar después. Eso sí le reconozco que hace 3 meses lo dije, 3 meses después lo sigo diciendo. No se ha definido qué va a pasar con el marco de protección social.
esa sí era nueva, no venía del Código de Trabajo. Y esa ley lo que procuraba en su momento era que las personas que están en la empresa privada, que no cotizan a ningún instituto de pensión, como lo hacemos los que estamos en el sector público, que es obligatorio, tras que recibe su sueldo, empezar a aportar a, a un instituto de pensión público, empezaran a generar esa dinámica, ya fuera con las AFP, que esas son las nuevas instituciones, ya fuera con el RAP, por ejemplo. Eso sí está derogado, perdón, bueno, eso sí estaría como en transición de qué va a pasar, porque esa ley obligaba a los patronos que en el caso de contrato permanente generaran pasivo laboral. Y en lugar de decirle a usted que el pasivo laboral, ahí vemos cuando usted se va y le dice, ahí vemos cómo le pago, y le empieza a decir que le va a hacer pagos mensuales durante 2 años o durante todo un año. La ley de marco protección social obligaba que el pasivo laboral que usted fuera generando, ellos lo fueran reportando a la AFP, tanto lo que le corresponde a usted como retención para pensión, como lo que le corresponde a ellos como patrón. Eso sí se pierde. Hasta el momento no sé qué va a pasar, porque la figura ya no va a ser una obligación. Antes sí, era una obligación. Ese sí, en el contexto no lo abarcaba el Código de Trabajo y queda muy, muy a discreción de cada persona con lo que pueda hacer con su dinero y con la expectativa que tenga para una pensión, asumiendo que va previendo para el futuro. Lastimosamente, la población hondureña, pues la paga es baja, la probabilidad de ahorro es limitada y cuando se ve limitada, pues el hondureño dice, pues empecemos a cubrir necesidades y después veremos qué vamos a hacer más adelante. Entonces llega el momento donde la persona ya es de la tercera edad, ya no está en condiciones físicas de trabajar, condiciones mentales para trabajar, pero tiene que seguir trabajando porque no va a recibir una pensión. Porque la pensión del Seguro Social es una situación simbólica, especialmente en esa etapa de la vida. En el contexto desde donde yo estoy sentada y lo poco que conozco, porque ahí sí no hago planillas, así que no me ha tocado ver ninguna demanda, por ejemplo. Me preocupa más esa parte que sí se estaba estimulando el ahorro y que ya no va a suceder. Entonces, eso sí. Pero en el contexto, las empresas seguirán haciendo CARDEX o registro de horas, seguirán haciendo pagos de horas con base a lo establecido en el Código de Trabajo. Y ya si se documenta que el empleado trabajó de corrido durante bastante tiempo, se activa el derecho de pedir pasivo laboral. Mientras que con la ley de trabajo por hora, pues simplemente se decía, esto es un contrato por hora, no se genera tal obligación y el empleado al irse pues no tenía derecho de réplica porque el contrato que firmó ya lo había establecido. Entonces no es ahí. Entonces, no sé, reconozco que uno de los fundamentos, una de las explicaciones que decían algunos es que al facilitar la estrategia del contrato por hora, tenían la posibilidad de contratar más personas. Escuché eso, porque incluso decía, simplifica más el proceso, solo hay que registrar los contratos en tal agencia, no recuerdo el nombre de la agencia gubernamental, donde se van a registrar todos los contratos, para que cuando venga el pleito, pues la Secretaría de Trabajo solo le va a preguntar a esa agencia, ¿tenés registrado un contrato entre la empresa tal y la persona tal? Ellos dirán, sí, es el contrato tal, registrado en tal fecha, y se quitó el derecho de réplica. Entonces, hasta ahí es lo poco que conozco. Quisiera saber un poquito más, pero en mi entorno los que sí hacen planillas no son manufactureros, pero los que sí hacían contratos me decían que sí les facilitaba mucho el proceso, especialmente cuando son labores donde hay bastante rotación de personal. Entonces, el contratarlos directamente con contrato por hora, y si era un buen elemento, pues obviamente convertían ese contrato en una plaza, o sea, en algo permanente. Si la persona no le rendía mucho, no era muy eficiente, no le colaboraba a la empresa, entonces rescindían el contrato. Eso sí, lo he escuchado, hasta ahí les soy honesta que conozco. No le puedo decir más allá de qué están haciendo, pero
A pesar de la derogación de esa ley, en ningún momento los derechos de las personas se habían quitado, en ningún momento quedan sin fundamento legal. El fundamento siempre fue el Código de Trabajo y este tiene más de 50, creo que tiene como 100 años. Es antiguo, sí, los criterios, algunos de ellos todavía son antiguos, pero sí, todavía hay protección, todavía hay formas y considerando en mi caso personal que yo sigo un contrato por hora, que sigo firmando el mismo contrato, que sigo teniendo las mismas cláusulas, no he notado mayor diferencia. Pero ahí sí estoy respondiendo desde mi lado personal, porque no me, repito, no me ha tocado firmar el contrato con alguien más, o sea, donde yo sea el patrono, ni me ha tocado ejercer una disputa con un empleado. Entonces, hasta ahí es mi limitado conocimiento. Me gustaría poder decirle más, pero hasta ahí puedo llegar. Ok, regreso. Iba por acá. Jornada mixta, 7 horas semanales, que no sean más de 3 de jornada nocturna. Y en este caso, cuando el acuerdo que tiene con la empresa dice que se trabaja desde tal hora hasta tal hora, y ese mismo acuerdo establece que se cuenta, por ejemplo, el primer acuerdo que es, que se cuenta como hora extra las horas posteriores a su jornada. Pero he visto empresas que tienen como trato, el empleado puede empezar a trabajar desde las 5 de la mañana, no, miento, no lo he visto nunca 5 de la mañana, 7 de la mañana en adelante. Y que ahí va a trabajar 8 horas. Entonces, si en su momento lo normal era entrar a las 9, pero esta persona entra a las 7, adelanta 2 horas. Y salir a las 5 de la tarde le hizo ganar un par de horas extra porque el contrato decía que trabajará 8 horas diarias y que podrá ingresar desde las 7 de la mañana. Por ejemplo, lo he visto en una empresa que tienen esa dinámica, entonces sirvió de estimulación para que los empleados llegaran más temprano, se quedaran un par de horas posteriores a las 5 de la tarde, es decir, incluso decían, es que el tráfico de las 5, de las 6 es insoportable. Entonces entro a las 7 de la mañana, salgo a las 7 de la noche y ya ingresé 4 horas extra solo porque sí. Y que conste, todas esas horas están dentro del horario diurno. Así que eso sí lo he visto y me pareció muy interesante. Fue una muy buena estrategia de esa empresa para tener a los empleados más horas. Y les funcionaba, les funcionaba. Ahora, cuando no estamos en ese caso excepcional, sino que estamos en el que usted entra a las 9, sale a las 5, usted entra a las 8, sale a las 5, otros he escuchado entra a las 9, sale a las 6. Y las horas extras se pagarán posteriormente a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. No importa si entró temprano. Ese es el contrato que más veo. En ese contexto, permítanme que tengo mucha bulla al fondo. Permítanme. Ya regresé. No sé si se escuchaba la huella, pero no puedo hablar cuando estoy escuchando la voz de alguien más. Bien. Entonces, si se paga, si en contrato que es el que más que veo, se pagan las horas extras después de la jornada laboral, entonces las horas extra se pagan de la siguiente manera. Se hace un recargo, o sea, se paga un sobreprecio del valor por hora con un recargo del 25% si se ejecuta en la jornada diurna, un 50% si se ejecuta en la jornada nocturna y un 75% del precio de la hora nocturna, es decir, un 75% del precio que ya se tenía acá. Entonces, si aquí se pagan 100, solo por ser nocturno se paga 125 y cuando yo tenga horas extra de la jornada nocturna, pues será un 75% de esos 125 lempiras. Obviamente, la premisa es, pues usted debería trabajar durante el día, descansar durante la noche y que usted después de trabajar toda la noche trabaje todo el día,
pues hay que pagarle mejor porque ya uno no está igual de funcional. Dos, tal vez la misma dinámica de la empresa no le permita hacer todas las actividades con la misma facilidad en la jornada nocturna que en la jornada diurna. Hay empresas que permiten ciertas labores en la jornada nocturna, pero por ejemplo no tienen a mantenimiento en jornada nocturna. Entonces, si una máquina falla, no va a haber nadie que cubra. O habrá que esperar mucho tiempo para llamar a alguien, sacarlo de su casa y que venga a atender. Entonces, esos son los derechos que ya había otorgado el Código de Trabajo y son las situaciones que vamos a mencionar aquí. Este ejercicio es el mismo que está en el itinerario, resuelto de una manera diferente, resuelto de una manera en matriz. Van a tener fórmulas, obviamente se lo pongo a disposición después de la clase, hay fórmulas sobre los cálculos, donde les permitirá pues manipular bastante fácil la información, incorporar personas, sacar personas de acuerdo a los ejercicios que tengan que resolver. Pero si usted se siente cómodo haciendo todos los procesos del itinerario, excelente, es igual de válido. Pero eso es muy personal, un estilo de trabajo con matrices o con sábanas que le decimos, en lugar de muchas tablas referenciadas. Cuando se trata de las planillas, tenemos dos enfoques. No, tenemos dos requerimientos. Un cálculo para hacerle el pago, el depósito al empleado, y otro cálculo reconociendo las obligaciones que tengo como patrono para enterárselo a los distintos entes a quienes me refiero. Y aquí voy a abrir el archivo. Dios mío, cuánta notificación, permítanme. Y aquí voy a abrir el archivo que está en la plataforma. Este es el archivo que está a disposición y lo que procuré en este momento es recopilar las diferentes leyes adicionales al Código de Trabajo. Si usted trabaja, automáticamente tiene retenciones. Usted sí tiene derecho a remuneración, pero tiene también unas retenciones que están indexadas a derechos. Otra retención que es simplemente su obligación pagarla. Y estas retenciones que generan derechos también implican cuotas patronales. ¿A qué me refiero? Primera retención. Este no está indexado a ningún beneficio, este es simplemente una obligación. Pagar impuestos sobre la renta. Las personas pagamos impuestos sobre la renta con una tabla progresiva. Es decir, el que tenga la menor escala salarial, el que gane los menores valores, va a pagar menos impuestos o, en casos muy bajos, no paga impuestos sobre la renta. Y a medida va subiendo, esa porción extra que hace que sea un mejor sueldo que el resto de personas, hace que pague una tasa impositiva más alta. Las personas jurídicas, es decir, las empresas, el impuesto sobre la renta que pagan es el 25% de la renta neta gravable. O dicho de otra manera, 25% de la utilidad. Las personas lo hacemos escalonado. Y lo que está en el pantallazo, yo sé que no está en mejor calidad, es porque así es como se ve la información año tras año. Banco Central cierra diciembre, durante enero ellos hacen lo correspondiente de las actividades correspondientes de la política monetaria para identificar la inflación, ver esa variación de precios durante el año e identificar cuánto es la pérdida de valor del dinero. Y esa inflación, claro, se hace con base a la canasta básica, que es una canasta bastante básica. Entonces, estamos en cierta etapa donde se discute con Banco Central la situación de, o sea, ya lo que usted está definiendo como básico se están quedando de fuera varias situaciones que ahora todos los hondureños tienen, o sea, que ya se empieza a considerar como básico, pero ya es decisión económica. Y ellos empiezan a tomar la variación de precios de esos artículos y decir, en general, la inflación de Honduras es tanto por ciento.
y anda en un promedio del 4 o 5%. En 2021 sí se vio un repunte, que fue por como el estancamiento que sucedió durante el 2020 a razón de la pandemia y en 2021 que se reactiva poco, pero se reactiva la economía, pues hubo disparo de precios. Ya venimos al 2022, que se espera una inflación alta, en este caso a razón de los combustibles. Entonces, si los combustibles incrementaron, todos los demás productos incrementan. Entonces, eso va a suceder en enero de cada año. Entonces, el Banco Central dice, esta es la inflación correspondiente del año que acaba de culminar, y automáticamente el SAR, el Sistema de Administración de Rentas, hace un ajuste a la tabla progresiva del impuesto sobre la renta, absorbiendo el costo de vida, la variación del costo de vida. Entonces, este es un pantallazo. Nos quedamos con lo que está sucediendo en el itinerario por razones obvias. Pero quería que conocieran que sí, es información que va cambiando todos los años. Luego, segunda deducción, el RAP. Esta situación es la que se está viendo diferente ahora que derogaron el marco de protección social. Cuando nace el RAP, se plantea como un banco de segundo piso, que es una institución que percibe dinero, pero no en calidad de depósito, sino en calidad de inversión, para que, viniendo de la empresa privada, para que esas personas pidieran préstamos con el mismo RAP. Esa era su dinámica originalmente. Luego lo convirtieron en una especie de instituto de pensión cuando nace la Ley Marco de Protección Social. Pero detrás de la Ley Marco de Protección Social vino el derecho de crear las administradoras de fondos de pensiones. Tal vez estoy hablando de mucha cuestión técnica. Y entonces dijeron, el RAP hay que tratarlo igual que las AFP. Entonces el pobre RAP ha cambiado y ha invertido en esa dinámica tremendamente, pero ahorita se le está tratando como una AFP. Entonces la Ley Marco de Protección Social decía que como el patrono tiene la obligación de hacer esa retención, a la vez otorgaba el derecho de las personas de decidir a dónde querían hacer ese trámite. Pero el patrono tenía el derecho de ofrecer un enlace conforme a las negociaciones que tenga. ¿A qué me refiero? Si su empresa, donde usted labora, a todos les pagan por el mismo banco, voy a decir BAC, a todos les pagan por BAC. Esta empresa trabaja y paga por BAC. Entonces BAC tiene su administradora de fondos de pensiones. Entonces posiblemente el patrono le decía, ok, usted puede irse al RAP, puede irse a otra, pero le comento que la administradora de fondos de pensiones de BAC, porque nosotros tenemos la planilla con BAC, ofrece este producto para usted y allá voy a mandar el pasivo laboral. Eso era lo que sucedía. Esa era la oferta que ellos hacían de acuerdo a las negociaciones que tenían. Porque así trabaja todo. Ahora, con esa ley lo que sucedió es que todos los bancos ahora tienen una AFP asociada, que ahora casi todos se están convirtiendo en grupos financieros por eso. Pero mínimo los bancos grandes, estoy hablando de un Ficosa, un Occidente, Atlántida, Banpaís, todos tienen, y BAC en este caso, todos tienen su administradora de fondos de pensiones. Pero bien, la Secretaría de Trabajo indicaba en este caso que esto es lo que se revive, que hay que hacer una aportación al RAP. Una parte viene del empleado y otra parte viene del patrón. Y luego esto, en particular la página 3 del documento, es lo que ahorita les digo, esto es lo que está en veremos. Esto fue lo que se derogó, pero que no se ha indicado qué va a pasar. Entonces las empresas todavía siguen haciendo las retenciones. Cuando se hace la Ley Marco de Protección Social y con la intención de que el Seguro Social pudiera dar o mejor pensión o abarcar a más niveles, se cambió la forma de retención, incrementando el porcentaje de retención e incrementando el techo. Entonces, cada año iba a ir aumentando las retenciones que le hacían a nuestro sueldo, al mismo tiempo lo que tenía que pagar en calidad de cuota patronal en la empresa,
Y también iba aumentando los techos, porque durante muchos años se pagaba seguro social por 7.800 lempiras, cuando ya el salario mínimo andaba en algunos rubros andaba por 10.000, ya no era comparable. Entonces aquí hicieron el ajuste para que el techo del seguro social sea congruente con los salarios mínimos. Esto que están mostrando en pantalla es lo que yo les digo, se derogó en la premisa de que es que le están reteniendo a todo el mundo y es lo que está pasando. Ok, yo entiendo, hay limitaciones económicas, pero lo que se estaba procurando de la gente empezar a ahorrar para pensar en su vejez, eso es lo que se quedó derogado, ya no es una obligación. Entonces, no sé si va a haber en algún momento otra medida para reincentivar que las personas ahorren para su vejez. No hay algo nuevo, no lo he encontrado, entonces estamos en esa espera. Y luego el Infop, ley vieja del 72. El Infop, el trato es que el Instituto Nacional de Formación Profesional da capacitación a las empresas. Así que si usted se dedica a algún tipo de manufactura, el Infop de manera gratuita le da formación a sus empleados para mejorar una técnica, para mejorar un proceso o para utilizar alguna maquinaria. Adicionalmente, los que son ahorita solo estudiantes, de los que tengan aquí matriculados, que no estén trabajando, les comento, hay capacitaciones en línea, hay capacitaciones presenciales y todas son gratuitas para ustedes. Entonces, los Diplomatinfo valen en su currículo, así que si tiene tiempo para hacer formación en línea, aprovechenlo, especialmente los que están jovencitos, porque yo veo que tengo bastante jovencitos, aprovechen su tiempo. Es gratis, sirve para el currículo para que se vea más agradable. Y el pago que se le hace al Infop solo lo hace el patrón. Usted como empleado no paga al Infop, usted solo recibe las capacitaciones. Y si igual no trabaja y quiere recibir capacitaciones, pues ahí está Infop en línea y usted ve cuál es el calendario de capacitaciones que van a tener, cuál va a ser los medios, y usted se matricula y aproveche porque no le cuesta dinero. ¿Le cuesta tiempo? Sí. ¿Le cuesta internet? También. Pero es el mismo tiempo de internet que usted gastaría en redes sociales, que usted gastaría en conversaciones en línea. Así que aprovechen, ¿ok? Siempre me gusta decir esta parte cuando llega info. Ok. Ahora regreso al Excel. Solo confírmeme que se ve el Excel, por favor. Gracias. Muy bien, entonces ahora regresamos. El ejercicio que está en el itinerario les dice, bueno, durante la semana tal, las personas trabajaron y se les paga de la siguiente manera. Entonces está que Freddy gana 500 al día, que Julio gana 560 al día, que César gana 520 al día. Pero adicionalmente todas estas personas trabajaron horas extra y de acuerdo a la hora de salida se contabilizaron X número de horas extras diurnas y X número de horas extra nocturnas. Entonces empezamos con la planilla para determinar cuánto se le paga a cada una de esas personas. Ingresamos el sueldo diario, así como aparece aquí en el cuadrito que yo lo veo rosadito, no sé cómo se transmite para usted, lo ingresamos aquí. Calculamos el precio por hora. Entonces, salvo que sea una jornada nocturna, pero que se defina como jornada nocturna, usted el sueldo diario lo va a dividir entre 8 horas laborables diarias. Y ese es el cálculo que usted ve acá. Para aplicarle el cálculo semanal. Y adicionalmente el Código de Trabajo le da el derecho de, por 6 días de trabajo, o sea, en la premisa de que usted trabaja de lunes a sábado, usted tendrá un día de descanso, que es el séptimo día. Pero empresas que trabajan de sol a sol, empresas que trabajan todos los días, no importa incluso si es feriado, el derecho al séptimo día no se da el domingo, se da de acuerdo a las necesidades. Entonces van a decir, bueno, tengo tantos empleados, de acuerdo a la capacidad instalada y de acuerdo al ritmo de trabajo, todos deberán distribuirse del lunes al domingo.
y máximo se podrán ir tantas personas al día. Entonces empiezan, yo pido los lunes, yo pido los martes, yo pido los miércoles, yo pido los jueves. Entonces cada quien se toma el séptimo día en el día o que pueda o que quiera. Porque si le dieron la disposición de elegirlo, excelente, lo toma el día que quiera. Si no tiene esa disposición, lo toma el día que le asignen, es decir, el día que pueda. Así que el sueldo semanal es por 6 días más el séptimo día. Perfectamente podrán decir sueldo diario por 7, porque tienen derecho al día de descanso remunerado. Y de esta manera ya obtenemos el salario que cada uno de ellos ganó en una semana. Entonces, en su salario normal, Freddy ganó 3.500, Julio ganó 3.920, y usted note que yo estoy agarrando las dos celdas y aquí abajo se ve la suma. César ganó 3.640 y sigo contando. Pero este es el salario ordinario y el enfoque que tenemos en costos aquí es comentarles que existen las horas extra y que hay que pagarlas. ¿Cómo ingresamos las horas extra? Entonces, aquí recapitulamos los artículos que están acá y hablamos del 330. Según el CARDEX, según la tarjeta, les dicen algunos, o según el reloj biométrico, las horas extra que tiene cada uno es, Freddy tiene 6 diurnas y 4 nocturnas. Julio tiene 6 diurnas, 3 nocturnas. Y seguimos contando. Esas son las horas que ven acá. Es cómo se calcula el precio. Según el artículo 330, si hay horas extra diurnas, se van a pagar con un recargo del 25% de la hora normal. Fue por esa razón que calculamos el precio por hora. Hora extra diurna será el precio por hora que calculamos multiplicado por 1.25, o decir 62.50 por 25% más esos 62.50. La fórmula que le guste, pero esta es como la más rápida de hacer. Este es el precio de la hora extra diurna. Según el artículo 330 del Código de Trabajo, la hora extra nocturna, es decir, esa que se hace después de las 7 de la noche, se paga con un recargo del 50%. Entonces tenemos los mismos 62.50 de Freddy multiplicado por 1.5, que es 100% de la hora más 50% de recargo. Y luego tenemos el vaciado de las horas. Por ende, en la columna L, que es donde estoy calculando las horas extra, multiplicamos entonces valor de hora extra diurna por la cantidad de horas diurnas. Valor de hora extra nocturna por cantidad de horas extra nocturna. Y la suma de esas dos multiplicaciones es el monto de horas extra. Por ende, el sueldo de vengado será el salario semanal, que es el sueldo diario por 6, más el séptimo día, más las horas extra. Entonces, en esa semana, Freddy ganó 4.300 y restante. Julio ganó 4.760, César ganó 4.885. Es decir, el salario es congruente a su precio por hora y es congruente a la cantidad de horas extra. Y hasta aquí solo determinamos cuánto deben ganar. Sin embargo, estoy quedando en blanco porque estoy mentalmente cansada. Sin embargo, ese sueldo a la par le acompañan retenciones y aunque sean dolorosas, tristes, angustiantes, nos toca pagarlos. La primera deducción que nos toca pagar, seguro social. El seguro social, en los casos que tenemos más de un trabajo, yo sé que más de uno hace el esfuerzo extra,
Se paga solamente por un trabajo, porque se paga conforme al techo del sueldo ganado. Entonces, en los casos donde, porque yo he escuchado a algunos que les dicen, es que el seguro social te lo van a retener en todos los trabajos. Pues la verdad, no, no deberían. Pero eso implica que usted tiene que hacer un trámite con el seguro social o con el, yo siempre le digo, o con el trabajo que sea más estable, donde documente que usted ya tiene una retención en aquella vía y su patrono adicional no le haga la retención. Pero ese patrono adicional, obviamente, si viene alguna revisión de la Secretaría de Trabajo y le dicen, ¿y usted por qué a esta persona no le reconoce seguro social? Entonces van a sacar el papel que usted mismo proporciona y dice, es que ya lo tiene por este lado el beneficio. Entonces ellos ya se dan por enterados. Pero eso implica un trámite adicional. Personas que dicen, yo prefiero evitarme esos trámites, por ejemplo, para evitar decirle a mi patrono que tengo otro trabajo, por ejemplo. Entonces, prefieren hacer el pago en ambos trabajos, pero existe la posibilidad de solo hacerlo en uno. Esta versión me quedo con la que está en el itinerario, pero ya les comenté, hay más información. Y nos quedamos con la versión del 2019, que fue cuando fue grabada esta clase. En ese momento se reconoce por maternidad, por gastos médicos, es decir, por todo lo correspondiente a hospitalización, el 2.5% de un techo de 8.103 lempiras. Y se reconoce para efecto de pensión, que esto IBM significa invalidez, vejez o muerte, el mismo 2.5%, pero por un techo de 8.882. Entonces, aquí a usted, en esta versión del 2019, usted le retenían 5% de los techos correspondientes, ¿ok? Pero les voy a ser honesta. Eso lo he discutido con 3 personas que son colegas míos y que sí hacen planillas. Y ellos me dicen, bueno, detrás de esto, el Seguro Social te manda el requerimiento conforme a la planilla que vos le informaste. Ah, perfecto. ¿Y es estos valores de aquí? Y ellos me dicen, no. Y recuerdo que 2 de 3 me han dicho, no tengo ni idea cómo hacer el cálculo porque nunca me cuadra, pero yo al final le termino pagando lo que él dice porque entonces, si no, todos los empleados se quedan sin la protección. Entonces, me quedé con esa impresión, no sé si ya ahorita después de pandemia ha mejorado la situación, pero me causó bastante gracia que hay una ley, hay un reglamento, hay una especificación, está disponible al público, pero no cuadramos. No me pregunten ahí, no, como les digo, cuando a mí me toque será diferente. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bien, si todas estas personas a la semana gana 4,000, 3,000, 5,000. Por este contexto, yo sé que al mes ganan más del techo, porque también, perdón que no lo dije así, el techo es con base al salario mensual, porque después vamos a hacer otro que los límites están con base al salario anual. Entonces yo sé que en este contexto todos ganan arriba del techo, entonces puedo hacer el cálculo. Pero como pago semanal y retengo semanal, entonces se hace el cálculo de el techo, que está aquí mismo reflejado, por 2.5%, que es el porcentaje que le corresponde en este año, y nos quedamos en esa versión, multiplicado por 12 meses, porque este techo es mensual, dividido entre 52 semanas que tiene el año. Porque aquí estamos con la premisa de que como hago cálculo semanal, hago pago semanal, hago retención semanal. Y hago el mismo cálculo para invalidez, vejez y muerte. 2.5 del techo de 1882 multiplicado por 12 dividido entre 52 semanas. En ese contexto tal vez no sea tan estresante decir ¿cómo voy a obtener eso? O cómo voy a saber si gana o no gana. Entonces, generalmente cuando se hace el requerimiento de personal,
ya se tiene una expectativa de cuántas horas van a trabajar las personas. Ya se tiene una expectativa de que si esta persona al mes va a devengar más allá de este techo en particular. Y dependiendo de las necesidades, se puede ya prever si los salarios pueden ser tan atractivos que empiecen a pagar impuestos sobre la renta. Entonces ya el contador que se dedica a esta labor o ese grupo de personas de recursos humanos o de la gerencia de recursos humanos, del departamento de recursos humanos, como lo llamen donde se trabaje, ya tienen sus modelos para proyectar qué retenciones le van a aplicar y qué retenciones no le van a aplicar. En algún momento de la vida yo escuché la frase de yo no me quiero meter con retención de impuestos sobre la renta. Entonces, a las personas yo solo le voy a permitir hacer horas extras hasta tanto al mes, para que cuando haga la proyección anual no haya manera que ganen más allá de eso porque no me quiero meter. Entonces ustedes verán que hay algunas empresas que le dicen usted puede hacer hasta tantas horas extras y pare de contar. El resto no se las van a autorizar porque hay empresas que la política es que si a usted le van a pagar horas extra, usted tiene que justificar por qué necesita quedarse fuera de su horario, porque tiene un horario y tiene asignaciones normales. Entonces, ¿por qué necesitaría más allá de su horario? Esa es una de las premisas. Hay otros que dicen, puede hacerla pues, sin pedirme permiso, pero no le voy a pagar más de tantas horas. Y muchos de ellos lo hacen para evitar los trámites con el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando vengan las revisiones de cada ente, poder decir, no, aquí ninguno gana más de 18,000, que es por ahí donde anda ahorita el límite. Pero en este caso, en el caso de Julio, sí tenemos un escenario donde él es muy probable que pague impuestos sobre la renta. Entonces, de aquí, si ustedes se fijan, cuando vayan a abrir este archivo, esto está referenciado a la fila 26. Entonces, vamos a buscar el impuesto sobre la renta. Aquí está. El impuesto sobre la renta versión 2019. Nos quedamos siempre con lo que está en el itinerario. Tomo el sueldo semanal, tal como está. Y le calculo por 52 semanas que tiene el año, porque la planilla que estamos calculando aquí es semanal, le calculo la renta bruta, es decir, todos los ingresos, así como los recibí, todos esos ingresos vienen para acá. Espérenme, quiero ver si tengo bien la celda de julio, ¿verdad? Sí, es julio. Entonces hago la proyección. La ley de impuestos sobre la renta reconoce como deducción de la renta bruta gastos médicos sin documentación por 40,000 lempiras. Y este monto incrementa, no sé si 70 u 80,000, pero son como 30,000 lempiras adicionales cuando usted pasa de 65 años. Pero para hacer ese procedimiento tiene que ir a avisarle al SAR. Fíjese que ya tengo más de 65 años y aunque no lo crean y suena absurdo que usted diga, Lick, pero por esa se sabe quién tiene, pues no, en los registros de ellos no, uno tiene que irle a avisar que ya está mayor. Pero en esta premisa no me dan información de que alguien tenga más de 65 años. Entonces a todos se les reconoce 40,000. El título que los contadores dejamos es gasto médico. Lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, gasto médico, salud, transporte, alimentación. Es decir, la premisa es que usted vive con 40,000 lempiras al año. No sé si usted vive con 40,000 lempiras al año, pero yo no. O sea, ni el alquiler cubro con eso. Así que para calcular la renta neta gravable, restamos la renta bruta con los gastos médicos. Entonces, nótese que el sueldo diario que está ingresado aquí está multiplicado por 7, que es la misma suma del sueldo semanal de aquí, más el séptimo día. Por eso les decía, es una opción también solo dejar esto por 7 y listo, porque lo que esté en estas dos, en este caso particular, es lo que está acá. Y aplicamos la tabla progresiva. Tengo una renta neta gravable así. Entonces me indica que si mi renta neta gravable, es decir, mi sueldo menos gastos médicos,
al año es de 158,000 lempiras o menos, bueno, con la colita, yo no pago impuestos sobre la renta. Esto es 2019. 2022, que la imagen está algo chueca, está en 181, creo que dice acá. O sea, va reconociendo el costo de vida. Aquí no paga impuestos sobre la renta, entonces no le retienen impuestos sobre la renta. En este caso, la mayoría está debajo de estos 158,000, excepto Julio y excepto el supervisor. Luego, la siguiente escala. Por los 158,000 hasta 242,000 lempiras, usted paga una tasa impositiva del 15%. Entonces, el sueldo de julio está dentro o se detiene en este rango. Y aquí viene el asunto. No es que decimos, ay, calculo el sueldo y le pongo la tasa impositiva. No, aquí es progresivo. Entonces, para julio, la información se leería así. Por los primeros 158,000 lempiras que están acá, no pagan impuestos sobre la renta. De los 158,000 lempiras con 1 centavo, me estoy saltando estas colitas, hasta 242,000 pagará 15%. Pero como él no paga, no gana hasta 242, sino que gana menos, entonces el cálculo es los 163,000 menos los 158,000 que ya están grabados, pero están exentos, le aplico la tasa impositiva del 15%. Va por fragmentos. Ya a él no le aplico el segmento de 242,000 ni el segmento de más allá de 563,000. Entonces, ¿cómo se va haciendo en el caso de Marlon? Los primeros 158,000 están exentos. De allí, el siguiente fragmento no llega tampoco hasta 242, sino que se detiene en 178. Esa brecha le calculo. Pero voy a meter un número más solo para irme hasta acá. Digamos que tengo un empleado más que seguramente no es operativo, es algún gerente. Con respecto a esta escala, obviamente tiene que ser un gerente, que gana 1,000,000 de lempiras al año. O sea, digamos que tiene 83,000 mensuales. Entonces, por los primeros 158,000, exento. De 242,439,28 menos 258,995,07, hay 83,000 lempiras grabados. Entonces, este fragmento lo multiplico por este 15%. Entonces, yo ya he grabado los primeros 242,000 lempiras, pero él gana más allá de la última escala. Entonces, el siguiente fragmento es de 242,439,29 menos 563,812,29. Este fragmento tiene un precio de... Ay, voy a darle vuelta a esto. Tiene un ingreso, una renta bruta de, perdón, una renta neta gravable de 321,000. Ese fragmento se graba con 20%. Entonces, por ese fragmento va pagando 64,000. Y luego, por lo que quede después de los 563,000, le aplico la tasa del 25%. Entonces diré, este 1,000,000 menos 563,000, es decir, por los restantes 436,000 lempiras, yo le aplico una tasa impositiva del 25%.
Así que por un sueldo de 1.000.000 de lempiras al año, esta persona le tocaría pagar 185.000 lempiras de impuestos sobre la renta. Que si se lo retienen mensualmente, ay, qué raro se hizo ese número, no sé qué significa. Ah, es que es L. Ahí está. No, no es posible. Ok, no sé cómo se quita eso, ustedes. Mi computadora hace eso, que cuando yo hago una referencia a la columna L, hace desastres. Díganme, ¿no puedo dividir esto entre 12? Ahí está. Me va a hacer una retención de 15.000 lempiras mensuales. Que la retención no va a ser mensual, va a ser semanal, que es el ejemplo que tenemos aquí. Me van a quitar semanalmente 3.573 lempiras. ¿Y a qué me refiero con retención en la fuente? Retención en la fuente significa que la fuente de sus ingresos, es decir, su patrono, va a retener automáticamente su sueldo, lo correspondiente de impuestos sobre la renta, y se lo va a entregar al SAR. Entonces, ese procedimiento es lo que le llamamos retención en la fuente. Las empresas, la fuente de sus ingresos, son los clientes. Entonces, los clientes no pueden retener a las empresas. ¿Qué hacen en ese contexto ellos? Una actividad llamada pagos a cuenta. Entonces, lo que las empresas hacen es proyectar el impuesto sobre la renta y decir, tanto voy a gastar, tanto voy a tener que pagar de impuesto sobre la renta, y en junio, en septiembre, en diciembre, hacen un avance del pago, que lo terminarán de liquidar en abril del siguiente año, una vez que sucede el cierre contable de diciembre. Así sucede. Entonces, es bastante interesante la ley de impuestos sobre la renta. Personalmente reconozco, no es mi fuerte, nunca me gustó la parte de los impuestos. Pero siempre la recomendación es, si usted conoce a alguien del SAR o a alguien que se dedique como a ser agente fiscal, es un muy buen enlace, porque aunque la ley tenga sus asuntos actuales, no han derogado muchos beneficios, muchas situaciones antiguas. Entonces, todas esas situaciones, el que se dedique específicamente a impuestos, las sabe y le puede ayudar. Entonces, pero eso implica conocer muchas leyes antiguas, o sea, viejísimas, que nunca se derogaron y que no necesariamente los abogados son quienes lo saben. Para entender situaciones gubernamentales hay que trabajar de ello. Ahora, entonces, como ya determiné cuánto le voy a cobrar a Julio y cuánto le voy a cobrar a Marlon, procedo a hacer la retención aquí. Y será el cálculo del impuesto que tengo en el año dividido entre 52 semanas. Y hago lo mismo para Marlon, dividido entre 52 semanas. Y como les decía, como ese valor está en la columna L y mi computadora hace un desastre cuando hago una referencia a una columna L, creo que es por lo de lempiras, ustedes notarán que la referencia está en la columna I, donde no me genera error. Pero eso no sé qué es, la verdad. Y solo es esta computadora, la de mi trabajo no me hace eso. Ahora, cuando trabajamos con la planilla de deducciones, si el ejercicio les plantea que hay más deducciones, hay que tomarlas en cuenta. Entonces, este ejercicio consideraba que le paga la cooperativa o que ahorra en una cooperativa 100 lempiras y que Pedro tiene un embargo. Entonces, todas las otras retenciones es una columna adicional. Y cuando los de recursos humanos trabajan con esto, la columna otras es la más interesante, porque ahí está todos los lugares donde usted ahorra, o si pide préstamos al sistema financiero y el trato es por deducción de planilla, o sea, que el que le paga le retiene el dinero y se lo entrega al banco, está aquí en otras. Cualquier situación legal, aquí está en otras. Si su empresa le da el beneficio de
que si tiene una emergencia médica, la empresa se lo cubre, pero después ellos le cobran a usted, va aquí en otras. Si usted es un cajero de la empresa y tiene faltantes, ese faltante se lo van a cobrar y va aquí en otras. Entonces, esta es la columna en realidad más dinámica que hay de las planillas porque no es estándar para todos, a diferencia de las retenciones que sí son estándar. Así que ahora, en la parte rosadita, hago el cálculo de todas las deducciones. Entonces, a cada quien, de acuerdo a la situación de seguro social, impuesto sobre la renta y cualquier otra deducción, se le hace el cálculo. Y luego se indica el sueldo neto. Este es el pago que se va a hacer de acuerdo a las deducciones. Nótese que también que la información que está aquí, que también está amarrada con el impuesto sobre la renta, está registrada aquí abajo la planilla. Perdón, el registro contable de la planilla. Esto es por el lado de los empleados. Ahora voy con la cuota patronal. Sabiendo el sueldo ordinario, ese sueldo semanal que estamos planteando, voy a hacer los cálculos de aportaciones patronales. Entonces vamos con la primera aportación, seguro social. Recuerden, a ustedes le retenían 2.5 por maternidad y otros 2.5 por invalidez, vejez o muerte. En el marco de protección social se definió que el patrono tenía que pagar más por sus empleados, porque el patrono va a tener sus años de juventud, va a tener su mejor etapa. Así que lo que tenemos es que por maternidad el patrono paga un 5% sobre el mismo techo que se planteó, que por invalidez, vejez y muerte se paga el 3.5% y se reconoce una retención adicional o una cuota patronal adicional que se llama riesgo profesional. Es un 0.2% del techo. ¿Qué es este riesgo profesional? La premisa es que si usted trabaja, por ejemplo, en maquinaria que corta, hay una probabilidad de que usted se corte alguna vez y que necesite atención médica, pero que si usted no trabajara de eso, no tendría ese riesgo. Eso se llama riesgo profesional. Los que trabajamos en computadora, que todo el día estamos en computadora, hay un riesgo de que usted desarrolle el problema con el túnel carpiano, que es el problema en la muñeca, cuando usted usa mucho tiempo el mouse sin soporte en la muñeca y va a necesitar atención médica por ese problema. También, ahora sí se está reconociendo la posibilidad de que usted trabaje desde su casa. Antes de la pandemia era impensable que usted trabajaba desde su casa, era hasta raro. Y cuando lo escuchábamos era como, no, vos te están mintiendo, te están haciendo algo. Esa era la percepción porque no lo conocíamos antes, no lo creíamos posible. Pero también riesgo profesional considera la situación que usted tenga un percance que implique atención médica en lo que usted se traslada desde su casa hasta su trabajo. Porque si usted no tuviera que ir a trabajar, no sufriría ese riesgo. Así está planteada la idea. Y a eso se le reconoce como riesgo profesional. Entonces, ustedes notarán en las fórmulas que será el techo, porque en esta premisa todos van a ganar arriba del techo por el porcentaje que le corresponde por 2 entre 52. O sea, es un cálculo semanal. En la dinámica real, ¿qué haríamos generalmente? Sí haríamos cálculos de planillas semanales, pero haríamos cálculos de cuotas patronales mensuales para no estar yendo todas las semanas a pagar. Eso es lo que haríamos para simplificar el proceso. Y de esa manera, estas tres celdas o estas tres columnas consideran toda la aportación. Entonces, el patrono paga 168.98, dejémoslo en 169, mientras que los empleados pagan 98 lempiras. Entonces, siempre va a pagar más el patrono. Entonces, en el contexto, su jefe le paga el sueldo más todas las cuotas patronales. La primera es el seguro social. La segunda, el INFOP es el 1% del salario ordinario.
Entonces, entre más gane o entre más devengue, más le van a tener que pagar por Infop. Así que si tengo a alguien con 1.000.000 aquí, va a tener que pagar 10.000 lempiras por Infop. Así es. Pero reconozco que en la realidad hay problemas con el Infop porque muchas empresas no quieren reconocer esta erogación y no la enteran al Infop. Y el Infop tampoco tiene una dinámica prescriptiva para requerir a las empresas. O sea, el Infop lo más cercano que puede tener es, no me pagas, no te doy capacitación. Pero hay empresas que se apoyan en eso, en que no, es que yo ya tengo todo un sistema de capacitación para mis empleados, yo tengo todo un ciclo de entrenamiento, entonces no voy a necesitar que el Infop me venga a hacer. Pero el beneficio no solo se da a los que trabajan, se le dan también a los que no trabajan. Eventualmente el Infop va a reaccionar y va a encontrar una manera de obtener ese dinero e invertir en educación profesional. Y luego, por marco de protección social, se reconoció que de cada sueldo se va a calcular un 2% en prestaciones laborales. Y que bajo marco de protección social, que es el que les comento, se quiso dejar de lado, pero no se ha dicho qué va a pasar. Este 2% se tenía que enterar a una AFP. Pero hay empresas que dicen, ok, yo le pago tanto más tanto porcentaje por prestaciones. Y yo le voy liquidando todo el tiempo. Así que si su salario mejora, su porcentaje, su valor monetario en prestaciones va a mejorar. Pero yo se lo doy a usted. Usted verá si hace su trabajo de irlo a entregar a una AFP para que le sirva. Pero lastimosamente hay muchas personas que saben que lo están recibiendo y que no hacen nada. Les doy el ejemplo, o sea, en el contexto, voy rebobinando, uso mi realidad para la clase. Mi contrato dice, me pagan tanto por hora, más un porcentaje correspondiente a 13º, 14º, más un porcentaje de prestaciones laborales. Entonces me dan un precio por hora más alto que el que se firmó originalmente, pero es porque me reconocen todos esos derechos. En ese contexto yo debería decir, bueno, de lo que recibo de parte de la universidad, tanto por ciento debería ser que yo lo voy a ir ahorrando para quedármelo cada junio, lo voy a ir ahorrando para quedármelo cada diciembre y voy a ir ahorrándolo para la vejez. Entonces, pero en el caso de este contexto, no, es mentira. Yo recibo el pago y ahí nomás hago otros pagos. ¿Y cuánto de la universidad sucede ahí? Nada. Eso es lo que buscaba proteger el marco de protección social. No sé qué va a pasar. No, ya no va a existir esa obligación, por ende, a lo que no le obligan, muchos no se mueven. Para tener cuotas patronales por la sumatoria de todos los cálculos del Seguro Social, el Infop y las prestaciones laborales. Y todas estas lo que va a suceder es que son gasto para mi empresa y las tengo que enterar a alguna empresa. Y vamos al registro contable que ya está amarrado, por eso el archivo está con todas estas fórmulas que vieron, por eso no lo construyo en vivo, sino que les pongo a disposición y les explico todo lo que hay, porque si no me tardaría una eternidad, esta clase duraría como 3 horas. Cargamos a producto en proceso lo correspondiente al sueldo de los operarios. Y nótese que es el sueldo total con horas extra. ¿Por qué? Porque lo que yo registro es todo. Estas retenciones de aquí, yo me las quedo y se las entero al Seguro Social, al SAR, a la cooperativa correspondiente y al juzgado correspondiente o al banco correspondiente donde me indique el embargo. Luego viene costos indirectos de fabricación, en este caso por el supervisor, que no encuentro la celda, por el supervisor, porque un supervisor es mano de obra indirecta. Ellos no se encargan de manipularlo.
Todas las retenciones que están aquí van en el haber y bancos o el pago de la planilla corresponde a el sueldo que está aquí, a estos 25,000. Entonces ustedes podrán rastrear las fórmulas que están acá. No hay ninguna fórmula fuera de la hoja, por ende no le va a generar error de que no encuentra la fuente de los datos. Ahí está. Y luego vamos a la parte de cuotas patronales. Todas las cuotas patronales se consideran costos indirectos de fabricación. Y tengo que enterárselas a las distintas empresas. Seguro Social, Infopi, prestaciones sociales, prestaciones laborales. Que aquí podría ser BAC Pensiones, podría ser Ficosa Pensiones, creo que está el de Occidente, que no me acuerdo cómo se llama, pero voy a decir Occidente Pensiones, no sé. Y ven el ave. Entonces, este es el registro contable. El registro contable de las planillas siempre ha sido un dolor de cabeza, entonces procuro cuando se los presento que vean cómo están todos los amarres para que el esfuerzo suyo sea vaciar los datos de cada ejercicio en estas tablas y actualizar donde corresponda. Por ejemplo, es que en tal ejercicio me dio el sueldo diario, por tanto, usted lo puede vaciar aquí y automáticamente va a cambiar hasta acá. Las horas extra, usted las va a tener que ingresar porque cada caso es particular. Y de ahí en adelante, esto sale automático. El impuesto sobre la renta tendrá que calcularlo aquí abajo y traerlo de regreso. Y pues las otras son eso, otras son muchas. Algunos simplemente dicen otros y van haciendo todos los vaciados que aparecen en los ejercicios. Y ahí repiten el procedimiento aquí, meten el sueldo diario, cambia por todo acá y aplica toda esta dinámica que ya está amarrado a una fórmula. La intención de esta clase es, bueno, mostrarles que hay una manera de hacerlo todo fluido, pero contarles qué es lo que hay detrás, contarles qué es lo que le aplica cuando usted es asalariado o qué es lo que le aplica cuando usted tiene su empresa y contrata personas. Tiene que darle los derechos que le correspondan. Otra actividad que no está dentro de costos, pero que sí hacemos cuando se trata de planillas, es provisionar el 13º salario y el 14º salario. Todos sabemos que en junio y en diciembre nos va a caer un salario adicional. Todos lo sabemos. Pero las empresas también lo saben. Y no es prudente asignarle a junio, que tal vez es un mes de muy buenas ventas, toda la planilla de un mes adicional. O sea, a junio 2 meses de planilla. No. Lo que hacemos es irlo provisionando durante todos los 12 meses que vayan correspondiendo. A manera de que así como usted va ganando tiempo en la empresa, va creando esa provisión. Es lo que no se hace aquí en costos, pero sí lo hacemos en los registros. Entonces, el archivo va a aparecer después de la clase, se llama teledocencia planillas. Y este es el archivo que ustedes van a ver. Aquí van a estar todas las fórmulas. Ustedes podrán rastrear qué va por dónde. Asumo que se estresaron un poco con todo este tema. Y si no, fue que se me durmieron. ¿Hay alguno presente? Okay, sí, sí. Esto es largo, lo siento, y no hay manera de simplificarlo. O sea, la manera de simplificarlo es la clase que ven. Pero el hincapié, el repito, para efectos de esta clase es, entérense que está el código de trabajo, entérense que hay leyes que afectan el pago de los salarios, afectan las retenciones, por ende, tener a una persona tiene que hacer estas erogaciones. Y el contrato por hora, o la ley de contrato por hora, omitía muchas de estas partes, o lo simplificaba de alguna manera que en el contexto no le iba a costar tanto a la empresa. Pero muchos se fundamentaban que hacía más simple el proceso, pero como les digo, sé que han ido derogando varias situaciones durante lo que va del 2022, pero hasta el momento no hay una contrapropuesta, o sea, no solo dijeron se va,
Entonces, por ejemplo, hasta el momento no han dicho, o tal vez sus empresas sí ya les dijeron qué va a pasar, no han dicho si en dado caso al quitar esta obligación, pues le van a entregar el dinero a las personas, la van a devolver a la empresa, o la empresa dice que es una práctica sana y bueno, si usted trabaja aquí, usted empieza a cotizar con la AFP tal para que cuando usted salga de aquí ya su pasivo laboral esté a disposición allí en la AFP. Aquí me despido de la grabación. Feliz noche.